Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que esta tarde van a escuchar o van a poder ser parte de este conversatorio con los hermanos. Quisiera presentar al pastor Eric Salas. Eric Salas puede levantarnos sus manos para que los Hermanos y hermanos, hermanas, al pastor Víctor López también. Ahí mucho gusto. tenemos al pastor Víctor López y al pastor Kevin Ponce. Mucho gusto. Esta tarde vamos a desarrollar el tema el ministerio integral y para eso le vamos a pedir al pastor Víctor López que pueda contestarnos la primera pregunta. ¿Qué es el ministerio tradicional y en qué consiste? Tiene la palabra, hermano. El ministerio tradicional, me Tradicional. dijiste. Tradicional y en qué consiste. Bueno, el ministerio tradicional consiste más que todo lo practican las iglesias históricas y es un ministerio que está centrado en el templo y en las actividades de la iglesia. La iglesia se encierra y su forma de hacer la misión es tratar de traer al templo a la gente. Generalmente se centra también en el pastor. Toda la idea general de la actividad está centrada en el pastor y tal vez algunos líderes. Ese es el ministerio de manera tradicional, ¿verdad? Ujú. Y se habla específicamente, se habla mucho acerca de traer las almas a Cristo, como que es lo más importante. Y el otro tema es la adoración a Dios. En el ministerio tradicional está relacionado también a lo que son las actividades dentro de la iglesia. Mucho activismo, pero todo está en función del edificio, de la casa de oración y de los roles que cada uno de los que participan juega dentro de ellas. Principalmente está centrado en el pastor, es la figura principal, quizás algunos líderes, pero tradicionalmente así se hace ese ministerio. Se desarrolla en un activismo generalizado de la iglesia y las actividades concernientes a la iglesia. La actividad de traer las almas a Cristo Jesús y desarrollar una serie de actividades que tienen que ver con la casa de oración o con el templo como comúnmente lo denominamos. Ahí es donde se desarrolla el ministerio tradicional. Gracias, pastor. Pastor Kevin, ¿qué es el ministerio tradicional y en qué consiste? Yo pienso que el ministerio tradicional consiste, además de lo que mencionaba el pastor Víctor, también consiste en dar un énfasis muy especial a la información, ¿sí? Es más de carácter informativo. El ministerio tradicional es aquello que se basa en un proceso ya definido por décadas y que se impulsa a que se siga desarrollando sin tomar en cuenta el contexto actual hoy en día, ¿verdad? En todos los cambios que se van dando, tanto en la juventud como en la población adulta, en tanto los que van llegando como los que ya están en una iglesia determinada. Creo que el ministerio tradicional es aquel pues que ya está esquematizado, sin importar pues las necesidades actuales. Entonces, no estamos hablando de algo doctrinal porque la doctrina predomina para siempre. La palabra es la máxima autoridad, pero los métodos que vamos a desarrollar, pues el ministerio tradicional se basa en ese proceso de llevar un folleto, de discipular de una manera informativa, de reunir a la persona en ese templo, y todos los ministerios va centralizado en el templo. Ministerios, activismo, todo centralizado en ese lugar. Y no se enseña pues ir afuera, donde creería yo que está la verdadera necesidad. Creo que en eso consiste el ministerio tradicional. Pastor Eric Salas, la misma pregunta, ¿qué es el ministerio tradicional
y en qué consiste? Partiendo de las realidades que vivimos, se procura en un sentido, el ministerio tradicional se va a abarcar en un pequeño celo. A veces hay un pequeño temor a razón de la actualización por perder cosas muy fundamentales. Sin embargo, lo fundamental de la palabra del Señor no está centrado en una congregación o en un pastor, sino en la misma palabra. Por tanto, la palabra es pertinente hacia la generación que se está ministrando. Entonces, el ministerio tradicional justamente va a tener esos componentes que nuestros hermanos dicen, y le va a costar adaptarse a los cambios y a las demandas que hay. Esto no significa que vamos a cambiar la esencia de la iglesia, del evangelio como tal, ni de lo que la palabra establece, porque la palabra del Señor no está definida por la visión del ministerio o la época que se vive, sino la misma esencia de la palabra, ¿verdad? Que tiene su poder desde la eternidad hasta hoy, que cuando nosotros ya vinimos a esta tierra, las cosas ya estaban dadas desde la soberanía del Señor. Entonces, sí, tiene esas características, el templo, una estructura, y cuesta salir hacia buscar a las personas. El componente quizás mayor es un énfasis en solamente una, digamos, parte de las personas. Por ejemplo, siempre se busca, los temas que tradicionalmente se ven es ganar almas, almas para Cristo. Y en ese sentido, pues, aparte de almas, las personas pues tienen otras necesidades, ven la vida de otra perspectiva, y se necesita quizá en este ministerio tradicional estar siempre atentos a qué cambios pertinentes deben hacerse sin que estos trastoquen lo fundamental que es la palabra del Señor, la enseñanza. Entonces el ministerio tradicional va enfocado a eso, en el templo gira todo e incluso la misma forma de hacer, bueno, alabanzas, por ejemplo. Tampoco podemos pensar de que por el acto mismo de actualizarse se pueda perder en el camino. Siempre hay un equilibrio que hay que hacer. Entonces, el inicio tradicional tiende a mantenerse, o sea, en los tiempos, y hay generaciones y otras generaciones, y eso muchas veces va perdiendo pertinencia, particularmente en su comunidad alrededor, ¿verdad? Y esa comunidad alrededor es la que debe tener un mayor impacto en este sentido. Así es que el ministerio tradicional abarca de repente también una falencia sobre el cambio generacional. Hay una rudeza prácticamente de pensar en una nueva generación de liderazgo, y entendemos y sabemos que el Señor está llamando personas, es el Señor que está llamando para esto. Entonces, por ahí como que cuesta también pensar en el cambio generacional, es una característica del ministerio tradicional. Sí, sí. Bueno, creo de que los tres aportes concuerdan con lo mismo. El ministerio se centra más en la parte del templo, de estar encerrado, de no romper quizás con paradigmas, con formas, con dogmas que muchas veces vienen desde los tiempos antiguos de la iglesia. Se ha venido arrastrando con dogmas como lo es ese que con el que concuerdo yo, de que se centra en el puro activismo y que realmente se centra en la figura pastoral como la única autoridad, ¿verdad? Y que fuera de él, pues nadie puede sobrepasarle. No estoy desvalorizando la figura pastoral, pero creo que en el ministerio tradicional hay un poco más de realce a esa figura. Hermanos, hay otra pregunta que quisiera que pudieran contestar. Hermano
Víctor López, pastor, ¿qué es el ministerio integral? Bueno, yo he tomado notas aquí de al menos dos teólogos y uno más que teólogo practicante y quizás yo podría llamarle de manera personal el padre de la teología, ¿cómo le quisiera decir? Porque no es teología, del ministerio integral, de la misión integral, mejor dicho, y es el señor René Padilla. Dice que es la misión orientada a la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano, que son amor, alimento, techo, abrigo, salud física y mental y sentido de dignidad humana. Y también esta otra de John Stott. Estos son resúmenes. Y dice, es lo que Cristo envía a su iglesia a hacer al mundo. Y tengo un tercero que es de un misionero local nuestro, que no le dan el título de pastor. Yo creo que es un misionero para las comunidades, ¿cómo le quisiera decir? No sé cómo decirles, pero de los barrios bajos del área de Soyapango. Él se llama Daniel Mengíbar. Dice que el evangelio que él predica es el evangelio de las dos manos. En uno lleva la Biblia y en uno lleva todo lo que puede servirle al ser humano, empezando por su alimento. Entonces, la misión integral de la iglesia es la que anuncia las buenas nuevas de salvación, pero que también lleva otros componentes como la denuncia del pecado y la injusticia. Y es el evangelio que le sirve a su prójimo, especialmente a los más vulnerables, al estilo de Jesús, como lo dice John Stott, ¿verdad? Porque usted ve que Jesús empieza su ministerio y empieza a él sirviendo y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos es para los pobres. Y claro, y no quiere decir que el evangelio está divorciado de la necesidad que tiene la gente adinerada o gente rica. Claro que ellos pueden venir, pero más adelante también esta misión integral le hace un llamado a esa persona. Les hace un llamado para que sean generosos. Y a algunos les hace el llamado para que no sean arrogantes. Y les hace el llamado para que compartan con el más necesitado. La misión integral no es otra cosa que acercar el reino de Dios a las personas al estilo de Jesús. Una misión que tiene que ver con el alma, pero también con las necesidades del cuerpo humano, del intelecto, de las emociones, y que ve al ser humano y a toda la creación de Dios, por decirlo así, de una forma integral. Porque tradicionalmente la iglesia, bueno, nosotros, la denominación nuestra es una denominación histórica y es una denominación que no le da interés, por ejemplo, a las cuestiones de el cuidado, el mejoramiento y la concientización por tener un mejor medio ambiente. Y estamos bien interesados. Yo al menos he estado en algunas reuniones de diferentes denominaciones. Y no hablo solo de la nuestra, hablo de varias en las que me ha tocado estar para compartir información. Y el común denominador es que las denominaciones le exigen al pastor en una sentada rápida de mediodía, lo que más les interesa son dos cosas: los números y lo que se recauda en ofrendas y diezmos. Y no es ninguna crítica, ¿verdad? Porque ya les digo, son varias denominaciones. Pero la misión integral va más allá. En este mundo vemos al mundo de una forma extensa, completa, amplia, de una forma completa. El ser humano se le ve de esta manera. Se le ve su cuerpo, se le ve su alma, su intelecto, sus emociones, todas sus necesidades. Muchas gracias, Pastor Víctor. Pastor Kevin, ¿qué es el ministerio integral? El ministerio integral. ¿Qué nos puede decir
¿Qué es el ministerio integral? ¿Qué ha sido para usted o qué significa para usted o qué espera usted del ministerio integral? El ministerio integral quisiera definírtelo, Denis, con lo que dice a la definición de nuestro Señor Jesús, relatado por el Evangelio según Mateo. Mateo lo describe en capítulo 9, versículo 35. Si tú te recuerdas, es un texto para mí base en cuando hablamos de un ministerio integral. Dice la Escritura que Jesús recorría los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. Para mí esos versículos definen qué es el ministerio integral. Jesús mismo lo enseñó. Y en esos momentos él hacía el ministerio y la palabra dice recorría, o sea, es un verbo que él hacía constantemente, en todo momento, él no paraba de hacer eso. En sus 3 años y medio de ministerio, nuestro Señor hizo algo sumamente especial en las comunidades a las cuales él visitó, él presentó el Evangelio del Reino, en este caso el Evangelio integral, que él mismo nos enseñó. Y Mateo describe en los énfasis de él, y la palabra integral es eso, es ver a la persona no solamente como el alma en sí. Creo que no es un concepto correcto de pensar en solamente ganar almas. Pareciera a veces hasta se escucha un poco egoísta, se escucha un poco no correcto. Realmente no se trata de que ganemos, se trata de que las personas conozcan al Señor y que sean conocidas por Él de una manera integral. ¿En qué sentido, Denis? En que pensamos en la necesidad del ser humano, que es un ser socioemocional, que es un ser físico, que es un ser espiritual, sí, pero que es un ser también que tiene esas múltiples necesidades. Ahora, nuestro Señor Jesús nos dio también esa definición y se las enseñó más práctica a los discípulos. ¿Se recuerdan ustedes cuando hubo esa escasez de comida? Hubo ese momento donde había una multitud de personas y no tenían que comer. Y los discípulos pues empezaron a entrar en una desesperación y obviamente abordaron al maestro pensando que era la fuente de todo. Pero nuestro Señor Jesús, antes de hacer ese milagro, pues nuestro Señor Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Nuestro Señor ahí para mí da una reflexión muy especial, muy importante. Él tiene todo el poder para hacer muchos milagros, pero quiere usar a su iglesia, quiere usarnos a nosotros para poder suplir las necesidades con la provisión de Él, porque todo viene de Él. Lo que nosotros tenemos para bendecir a otros viene de Él. No se trata de que nosotros somos egocéntricos, sino que se trata de que tenemos recursos, fuerzas, energías, debemos de ponerlos a disposición de este ministerio integral por las personas. Muchas gracias, Pastor Kevin. Pastor Eric Salas tiene la palabra. ¿Qué es el ministerio integral? Siempre debe ser la persona del Señor Jesús. Perdón, pastor, perdón, tenía el micrófono apagado. Ahí va a disculpar, tiene la palabra. El proceso acá es siempre el mismo. Somos llamados a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo es su ministerio? ¿Cómo es anunciado? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Tiene que ver con todo lo completo. Número uno, acá ustedes y yo tenemos muchos relatos bíblicos, particularmente en el Nuevo Testamento, donde ustedes y yo encontramos Marcos capítulo 2, por ejemplo. Para los amigos de aquel paralítico que hacen un hoyo en el techo, la primera necesidad que ellos miran es su necesidad física, su salud física. Jesús mira su necesidad emocional. Entonces, lo primero que arregla el Señor en esta cuestión integral es su relación con Dios. Él provee nueva vida porque no hay justo ni aún uno. Y esa acción de proveer nueva vida permitirá comprender el ser llamados de fuera, que es la etimología de la palabra iglesia, pero que estos llamados de fuera cumplen un ciclo, que al ser llamados por Jesús, son enseñados por Jesús, son enviados por Jesús, a hacer lo mismo que el Señor hizo. Recuerden que estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Y esas virtudes son la proclamación con palabras, pero también la proclamación con hechos. La integración de la iglesia con su entorno sin que ésta participe de sus injusticias. Es importante comprender, como dice el pastor John MacArthur, él utiliza el reino mediatorial de Cristo, es decir, Dios obra a través de nosotros. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En palabras del Señor Jesús, Él dice que esas buenas obras glorifican al Padre, y ese debe ser el fin de la iglesia, glorificar al Señor en toda su obra. Y es importante mantener esa visión. Acuérdense, hay un hombre que está endemoniado allá en la región de los Gadarenos, y él al entrar en el momento de su conversión, va y dice, yo quiero ir contigo, y el Señor le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho. Entonces, ese encuentro con el Señor le hace un llamado para contar las virtudes de aquel que le llamó. Entonces, tiene que ver con una cuestión de sobriedad o equilibrio en ese sentido. No podemos solamente hacer la parte de servicio sin la proclamación, sin, como dice el pastor Víctor, la denuncia del pecado, la necesidad del nuevo nacimiento, la obra de regeneración que el Señor hace. No podemos solamente hablar de ello y olvidando la parte de servir, porque cuando dice el Señor, dice que sanó dolencias y enfermedades. O sea, la dolencia, imagínense, alguien pierde hoy a su familiar, particularmente quizá por COVID, no pueden hacer una vela, no pueden verlo enterrado, o sea, es un luto bien difícil. El cuerpo mismo, o sea, las enfermedades físicas, como los desvalidos, como el caso de los leprosos, los menesterosos que siempre van a estar tienda, Deuteronomio capítulo 15, el mismo Señor que lo explica. Y en ese sentido, tenemos que comprender que el Evangelio, la integralidad del mismo no se va a definir por la época, sino por la verdad misma del Evangelio. Y esa verdad misma del Evangelio va a hacer la labor de servir de esa manera completa al ser humano. ¿Ya? No se trata tampoco de clichés como que Dios llene tu vacío, ¿verdad? Porque tampoco es una religión mística. Este es un cambio radical, como dice Romanos, poder de Dios para salvación. Esa salvación debe manifestarse en el creyente por las buenas obras que glorifican al Padre. Así es que por ahí va el proceso, mis hermanos.